Los ojos de Hye-ji, con el ceño fruncido, sorprendieron a Hye-lian, que estaba sentado a su lado, mientras miraba a Tiger enrollar en su mano un cigarrillo, empujando el hombro hacia sus pulmones con frustración. Después de ser arrojado al suelo, quedó atónito, hasta sentirse indefenso, sin entender mucho. Tacha es pequeño, así que no sabe de dónde vino la fuerza. Como si volviera a revivir el momento en cámara lenta, Hye-ji recordaba que recuperó la conciencia antes de que Tacha apresuradamente llamara al médico, a la enfermera y fuera trasladado a la sala de emergencias. Es bueno que no se haya puesto la mano derecha sobre el brazo roto. Aún así, Hye-ji tenía un hematoma en el hombro izquierdo y esguince en la muñeca izquierda. Mirando el panorama en el que se encontraba su amigo, Lian le dijo: «No me sorprende en absoluto. Ese es el mejor amigo de mi esposo. Probablemente solo te trató ligeramente». «¿Eh?». El cuerpo cansado de Tiger, que aún no se había recuperado por completo, hizo que Hye-ji se durmiera en la sala de emergencias cuando el médico lo examinó de pies a cabeza. Cuando despertó, solo se encontró con Hye-lian, sentado junto a su cama con el iPad en su mano. Además, los médicos que acudieron y analizaron sus síntomas determinaron que el problema que estaba provocando la desaparición de su memoria probablemente sea la amnesia global transitoria, lo que hace imposible recordar algunos hechos y momentos. Las personas que padecen esta enfermedad a menudo olvidan nombres, días, lugares guardados en sus cerebros e incluso pueden sentirse desorientados. Por eso, Hye-ji no recordaba a Lian, a pesar de que le repitieron su nombre varias veces. Su gruesa mano hizo rodar un cigarrillo sobre la taza de café Starbucks de Lian. Con suerte, no le molestaba el pecho, más bien se sentía enojado, no por ser arrojado al suelo por Tacha, sino por lo frustrante que era el hecho de que no conocía que Tacha tenía una personalidad y fuerza que nunca antes había visto, y la frustración fue doble, pues además el médico le había explicado que no podría recordar los eventos de un día de amnesia temporal, por lo que en esta vida solo hay una persona que sabe lo que ha hecho. Cuando supiste acerca de Nong-gua, ¿te sentías tan frustrado como yo?, preguntó Tiger. En ese momento estaba tan enojado que dije que no lo amaba. Casi rompimos. Fue en extremo y frustrante, tanto como debes sentirte tú ahora, explicó Hye-lian. Tiger nunca preguntó a sus amigos ese detalle. Solo sabía que hubo un periodo en el que Lian rompió el compromiso con su prometido, pero fue hace muchos años. Hye-ji era de los que no preguntaba acerca de los asuntos personales si Lian no le contaba. «Entonces, ¿qué hiciste?», cuestionó Hye-ji, interesado en saber si la fórmula utilizada por Lian le podía funcionar a él también. En el acto, Hye-lian enumeró: «Sencillo, presta atención al experto, es decir, yo. Te explico. Primero, haz todo por él y podrán seguir juntos. Segundo, analiza los problemas, encuentra una solución y planifica cada paso que darás para hacerlo regresar a tu lado», dijo Lian, y agregó antes de que se le olvidara: «Ah, y lo más importante, hazlo como si no lo hicieras a propósito». Tiger odia el acto pretencioso de su mejor amigo, incluso porque la solución de Lian no solo llegó al arreglo entre esposos, regresando a la vida de prometidos, sino que el Lian terminó casándose, organizó una boda grandiosa y espectacular, dio casi toda su fortuna como dote y hasta el padre le ayudó dándole tanto a la nuera al punto de casi dejar al hijo como si nada. Mi problema con Tacha no es como el tuyo. Tú pudiste entender la verdad cuando te enteraste.
Él, quizá no, dijo Hiyagi, mientras estiraba su mano para alcanzar el paquete de cigarrillos y encender otro. Hiyagi lo siente complicado. No es que él nunca antes hubiera pensado en ajustarse y comprender, pero la verdad es que Tiger no sabe por dónde empezar. Su problema con Tacha no es solo un malentendido. Lian quiso saber la verdad en el corazón de su amigo, así que decidió presionarlo y cuestionó: ¿De verdad quieres reconciliarte con Tacha? ¿Te gustaría tenerlo por el resto de tu vida? ¿Quieres cuidar de él? ¿Quieres estar con él? ¿Quieres despertarte todas las mañanas y verlo a él antes que a nadie? ¿Quieres tomarlo de la mano hasta el último día? ¿Quieres que estén juntos hasta que sean viejos? Y luego lo instó a recordar. Pregúntate, ¿cuál es la razón por la que condujiste al aeropuerto tras él? ¿Fue por miedo al perder el prestigio, a no casarte, o miedo a perderlo a él? Terminó de argumentar Lian. Tiger se liberó en trance. Las cejas oscuras se fruncieron. Lian no tiene por qué preguntar tanto, aun sin que el amigo pregunte. Hiyagi ya sabía la respuesta hace tiempo. Se había hecho la misma pregunta una y otra vez. ¿A qué le temes? Si no me lo dices, no sé cómo ayudarte. Volvió a hablar Lian. Padezco de insomnio. Lo sé, cuando tenías 14 años alguien intentó matarte. Desde entonces has padecido insomnio. ¿Temes que Tacha sepa lo ocurrido y que no pueda aceptarte? Solo puedo decirte que, cuando nos aman, pueden aceptarnos tal cual somos, explicó Lian. Realmente odio lo pegajoso de la historia de ellos. Aún así, nuestras historias no son iguales. Su problema no se compara con el mío, pensó Hiyagi. Solo el hecho de tener un arma o que alguien haya intentado matarme no me sorprende en absoluto. Estas cosas las conozco desde la infancia. Siendo el descendiente de la familia Chen, siempre estaba latente la posibilidad de que alguien pudiera secuestrarme algún día. Por ello, papá me entrenó de vez en cuando. La razón por la que realmente no puedo dormir por las noches está muy alejada de esa realidad. Tiger hizo una pausa, tomó fuerzas y continuó. La razón fundamental es porque casi mato a una persona. Ah, pero no lo hiciste, ¿ok? Entonces creo que debes dejar de pensar. Lian no pudo seguir hablando porque lo interrumpió la voz desesperada de su mejor amigo. Casi maté a una persona, Lian. Casi maté a una persona especial, dijo Tiger con pesadumbre, tomando fuerzas de donde no existía ya, para poder terminar de explicarle a su mejor amigo. Lian, ¿qué hago? ¿Cómo puedo dejar de pensar si la persona a la que casi maté era Tacha? El débil sonido que esa última palabra casi fue inaudible desapareció en la garganta de Hiyagi, con ojos que palidecen en el arrepentimiento. Tacha, en ese entonces, era un pequeño de ojos grandes como los de una muñeca. Tiger sabía que en ese entonces, cuando ambos eran niños, él un poco mayor, no era amor lo que pudiera haberlos unido, sino más bien la amabilidad, pues eran muy jóvenes. Aún así, cuando Hiyagi supo que debía casarse con Sunon, todavía sentía que era una persona afortunada, pero Sunon tuvo mala suerte. Aquella vez, cuando Tacha era aún un niño y con regularidad visitaba la casa de los Chen, el tigre que había criado Hiyagi abandonó su área para dar un paseo por el jardín, mientras Hiyagi había ido a la cocina a buscar los bocadillos que le había preparado y no prestó atención a su mascota, un tigre. Por otra parte, el entonces niño Tacha, aunque los adultos ya le habían dicho que solo necesitaba quedarse sentado en la sala, también decidió salir al jardín. El padre de Hiyagi había criado a los padres de Lele, así se llamaba el tigre de Hiyagi,
y todos en casa ya estaban acostumbrados a la existencia de ese tigre. Aunque Lelé es un tigre altamente entrenado, no era descuidado recordar que los animales, aunque estén muy bien entrenados, siguen siendo animales, y en el caso de Lelé, pudiéramos decir que no era dócil con todo el mundo. Mucho tiene que ver con el hecho de ser la mascota de la familia Chen. Digamos que un tigre les venía mejor, y por lo tanto, siendo un tigre, no se podía criar como un gato doméstico. De ahí lo del ruido de la cadena que escucha Tacha en sus pesadillas. En aquella ocasión, nadie esperaba que Tacha saliera de la sala. Tacha era un poco pequeño, incluso más pequeño que otros niños de su misma edad. Cuando Hye-ji lo encontró, fue en el momento en que Tacha estaba extendiendo la mano para tocar al tigre. La expresión de Lelé no era como la de un tigre que quisiera hacerle daño al pequeño. No, en absoluto. Más bien era como la de alguien que se preguntaba ¿quién eres? Lelé parecía un gato grande que está a punto de acurrucarse con una persona pequeña. Pero cuando el padre de Tacha vio al tigre con su bebé, se asustó tanto que gritó fuerte, al punto de asustar también a Lelé y hacer que el tigre saltara hacia Tacha. Acto seguido, la pequeña figura cayó sobre la hierba y el tigre encima de él. En ese momento, y ante la paranoia que reflejaba frente a sus ojos, Hye-ji, entonces apenas un niño de unos 14 años, tiró el caramelo que tenía en la mano, agarró el revólver que llevaba detrás de sus pantalones, la pistola que les acababa de regalar su padre, por cierto, la primera pistola de su vida, la levantó y apretó el gatillo. Maté a Lelé porque temía que lastimara a Minón, pero luego se despertó y no recordaba nada. Ya no me recordaba a mí, no recordaba a papá. Desde entonces sueño con que un tigre salta sobre él siendo un niño. Tuve que despertar en medio de la noche llorando porque un tigre lo había mordido. Yo, él, todo era mi culpa, decía Hye-ji, ya un adulto de 32 años, mientras le temblaba la voz y la mano que sujetaba el cigarrillo. Ese día, Hye-ji perdió a su mascota Lelé, que había estado con él desde el día en que nació. Ese día también perdió a su querido Non, pues Tacha nunca más lo reconoció como el hermano mayor de su infancia. Ese día, Hye-ji perdió a ambos. Mantuviste esta historia en silencio, no me dijiste nada. Amigo mío, ¿cuántos años he sido tu amigo, Dime, ¿por qué no me lo dijiste? Lo insultaba Lian y agregaba, debes aprender a utilizar la función de amigo de forma completa, por Dios santo. Lian Wang no sabe más que decir. Desde los 14 a los 32, Tiger tuvo que vivir con esto todo el tiempo. Lian sabe que es por el insomnio que Hye-ji no duerme en casa. La casa de su amigo ya no era la mansión de la familia Chen, pues se había trasladado a la sala de exposiciones de su compañía. Al principio Liam pensó que estaba aburrido, incluso su padre se quejó de la decisión, pues la mansión estaba cerca de la escuela, cerca de la universidad, pero el asunto era que Hye-ji no pudo volver a casa por la culpa que le invadía. Cuando Tiger se comprometió con Tacha y se mudó, pensó que al menor le gustaba estar solo. Fue un compromiso forzado, pero por la manera en la que se comportaba, comprendió que no era solo un mero compromiso. No sabía si Tacha sentía que era un compromiso forzado o si sentía algo más, así que Hye-ji eligió irse a otro lugar, y aunque existen infinitos condominios para escoger, él simplemente no delató a sí mismo en la elección. Sí, qué loco se echaría a sí mismo fuera de su casa, una casa que es el único lugar donde duerme, y encima de eso se mudaría a un condominio sin terminar, cercano. Ajá,
a solo 500 metros de distancia de su verdadera casa, la sala de exposiciones, tan cerca que desde el balcón del condominio al que se fue todavía se puede ver el techo de la sala de exposición. Solo pensé que estaría mejor, que lo podría manejar. En ese entonces no podía verlo sin recordar que podía haberlo matado. Mientras allí hablaba a su memoria, llegaba otra vez la imagen de su non, conmocionado en el hospital, en instante cuando se despertó y preguntó quién era él. Son 18 años y todavía lo recuerdo y veo como si fuera hoy. Está bien, lo entiendo, dijo Lian. Si esos acontecimientos hubieran pasado cuando Tiger hubiera sido un adulto, el trauma no hubiera sido tan grande, pues la madurez, el manejo y el afrontamiento habrían sido mejores. Pero ya no se puede evitar. 14 años era solo la edad de Hye-ji en ese entonces. Era aún un niño, y para rematar, su non, Tacha, solo tenía 7 años. Para Lian Wan, Non Kua, a los 7 años, se veía tan suave que temía que si no tenía cuidado lo lastimaría. Si fuera él quien casi matara a Kua, estaba seguro que estaría en la misma mala condición que su amigo de toda la vida. Los traumas en la niñez siempre son severos. Escúchame, Tiger, comenzó a decir Lian. Tienes que perdonarte a ti mismo. Eso ya pasó. Sé que amas demasiado a Non Tacha y creo que lo entiendes. Nunca quisiste lastimarlo. Este chico que todavía está ahí contigo es el mismo Non que amabas y al que salvaste. Kirin intentaba convencerlo de la parte buena de la historia, pues de la triste ya Tiger sabía hasta en sus sueños. Si no puedes perdonarte a ti mismo, ¿cómo piensas que puedes comenzar de nuevo con Tacha? Lian, es que me muero de miedo. Tengo pánico que Tacha pueda recordar si se queda conmigo. Si se queda junto a mí y recuerda, puede que pierda la cabeza y se asuste recordando cuando le disparé a Lele hasta que la sangre lo inundó, dijo Hye-ji con dolor en su voz, reflejo de su corazón, y agregó, tengo miedo, Lian, tengo miedo de que sufra y le duela como a mí me ha dolido por 18 años. Kirin quisiera poder darle un sopapo a su amigo, pero el estado de Hye-ji ahora es más que lamentable, aunque tomando en cuenta la historia que acaba de confesar, la expresión de Tiger seguía demostrando que era un tigre de pura sangre. Sí, pues la expresión habitual casi no cambió, aparte de esos ojos que están secos como los de las personas sin ánimo. No hay señal de nada más. Si Kirin no hubiera estado cerca de él toda su vida, no podría ver que en realidad Hye-ji estaba triste. La familia Chen tenía solo un hijo. El amor y devoción de todos era para ese hijo, pero es un amor tan estricto que Ji apenas muestra ningún sentimiento. A medida que crecía, casi se olvidó de sus amigos de la escuela secundaria, que se reían más a menudo. Es un gallo extraño que todavía tiene un rencor para beber alcohol. Es un hombre mayor muy engañoso. Tacha, no pudo recordarte. Ha pasado tanto tiempo. Han pasado 18 años y de seguro lo ha olvidado por completo. Debería haberlo olvidado tú también. Perdiste la mitad de tu vida. Es suficiente, tú. Si es realmente inolvidable, puede que te engañes pensando que lo olvidaste. ¿Engañarme a mí mismo? Bueno, han pasado 18 años. El Non Tacha de 7 años ya no existe. Tú tampoco tienes 14 años. Es más, mírate ahora. Ahora mismo eres el distribuidor número 1 a nivel nacional, Chad de Chachen. No eres una persona que no puede cuidar de su non, explicó Lian mientras agregaba. Date la oportunidad de conocer a la persona que tienes aquí.
de presentarte ante él. Dale la oportunidad de que te conozca otra vez. ¿Puedo hacerlo? Él no me ama como yo lo amo a él. No se puede construir un vínculo en un solo día. Tiger siempre ha estado celoso de sus amigos porque tienen recuerdos juntos. Lian y Kua se conocen desde niños. Los dos nunca serían extraños el uno para el otro. En el caso de ellos, ninguno quedó olvidado en la memoria perdida del otro. Tiger se sentía como si su propia historia y la de Tacha se hubiera detenido desde ese incidente. La historia de ambos ha estado parada allí todo el tiempo. Nunca más salió. Dos personas que no se conocen también pueden enamorarse mañana. Ni siquiera sabes si ese amor pueda ser más fuerte de lo que es hoy. No sabes lo que él piensa, cómo vive, lo que hace. ¿Qué tipo de relación puede existir así, eh? ¿Cómo es posible que quieras saber si está enamorado de ti si no te conoce? Lian aguardó comprimir el humo del cigarrillo en los pulmones, frustrado por saber de todo esto tan tarde. Estaba seguro que si lo hubiera sabido antes, habría descubierto una manera de ayudarlo. Si le hubiera preguntado antes, le hubiera dicho: persíguelo, secuéstralo. Algo se le hubiera ocurrido para ayudar a su amigo cercano. El Tacha de 7 años que conociste no es la misma persona que es hoy, tiene 25, como tú tampoco eres el mismo, volvió a asegurar Lian, agregando: la gente cambia todos los días para ser mejores. Tanto tú como Tacha intenta empezar de nuevo. A Nonkua y a mí nos funcionó. Todavía hoy solo nos tenemos a nosotros, pero ¿cómo lo intentarás? Pues trata de reconocerlo, intenta que te conozca como eres en verdad. Ah, y tienes que saber venderte para que te compre. La situación de Hye-ji habría sido la misma que la de Lian hace muchos años. Tiger no es tonto, aunque no es como un ciego que no puede ver sus problemas, pero en la esquina de un extraño que lo miró, honestamente nunca pensó en algo como esto. Ahora quiere probar alguno de los métodos de Lian. ¿Te unes? Oh, Dios mío, un poco más y voy a coquetear con Tacha en tu lugar. Por Dios, qué cosa. El karma siempre regresa, pero no es una sorpresa. Solo yo estoy saliendo contigo. Quiero ser tu padrino, pero con una cara tan dura así, sosteniendo una caja de anillos. La gente no sabría si quieres casarte o vengarte, por Dios, terminó de decir Lian. ¿Qué pasa si no puedo venderme? No soy bueno hablando como tú. Ni siquiera puedo imaginar lo que diría ante la primera palabra que dijera. El lado tiene a Yotsiwa, amigo. No hablas bien, tienes que hablar, tienes que mostrarte bien. Si no es así, puedes escribir un ensayo. Cientos de bailes, carricoches, armatostes teatrales. La gente, por ejemplo, no se preocupa por cuántas anguilas se pueden poner en un patín, sino por cuántas se pueden sacar. Creo que quiso decir que hay personas que lo que les interesa es comprar, no cuánto dinero van a gastar o lo que compran. Por lo que, mientras se vendan cosas, bien valen las promociones. Recuerda que con Tacha tienes garantizado ruedas gratis, seguro gratis, cosas gratis. Por lo tanto, es mejor que te esfuerces. Es mejor no perder ni un poco. Tiger se rió de la sonrisa molesta que hizo su amigo cuando recordaba cómo él, Tiger, había levantado las cejas el día que conoció a Kua. Cuando aún ellos coqueteaban, la forma en que Lian Wan lo hace, todavía puede hacerlo. En estas cosas, no hay nadie que pierda ni gane. La dignidad no está relacionada. ¿Cómo te rebajas como un perro? Debo ser un perro para conseguir una esposa. Si dejo ir a Tacha, solo tengo que volver y vivir con mi familia. Tiger volvió a exprimir un cigarrillo y un vaso de Starbucks. La mano izquierda torcida levantó su cabello vigorosamente. Él también sabía que había tomado una decisión. Como Tacha había elegido irse, si no hacía nada todavía, realmente tendría que dejarlo ir. Entonces, ¿a dónde puede ir si no se va a casa? Una casa llena de dinero.
Todavía recuerda cuando el padre de Tacha lo señaló con el dedo y lo regañó por haber causado la amnesia de Non. Incluso exigió una gran compensación. Es por ello que la familia Chen pagó la pensión alimenticia, gastos médicos, honorarios de salud, cada centavo los pagó y ofreció incluso una mejor opción. La familia Chen pagaría las facturas para que pudiera estudiar y vivir en el extranjero. En ese momento, Tiger no sabía lo que estaba pasando. En cuanto al padre y el hermano, no hay problema debido a las antiguas tasas de matrícula de la escuela inglesa. Con el prestigio que tenía la familia de Tacha, valía la pena. Luego, cuando pasó el tiempo, Tiger llegó a saber que no quería que su hermana creciera en una casa egoísta. Cuando se case contigo, la familia Chen se convertirá en su único hogar. Se separará de la familia Terawit. Desde ese momento no estará más atado a esa familia, dijo Lian, sabiendo del trato de la familia de Tacha que hacía el más pequeño. Podría ser su amor por él, incluida la planificación del futuro a largo plazo. Todos sabemos que la familia Chen algún día cortará los vínculos con los Terawit. Hasta entonces, Tacha es su hombre, y siendo así, ¿cómo puede dejar que se vaya a casa de los Terawit? Estoy de acuerdo, dijo Hia-ji. ¿De acuerdo?, preguntó Lian, asegurándose. Si comienzo de nuevo, no podré recordar nada de lo que dijiste o dije. Bueno, la amnesia es actuar como si fuera uno medio loco y hacer lo que sea necesario. No tienes que pensar en nada, ¿eh? Es extraño en sí mismo, así que no tienes que enfatizar que un día olvidarás lo que dijiste. Todavía no sé cuánto puedo intentar, pero debo dar lo mejor de mí. Es como dijo Lian, no se trata de quién pierde, sino de que puedan juntos ganar el futuro, aunque ahora se sientan abrumados por la derrota. No es solo que quiero empezar de nuevo, también es porque tengo que lidiar con algo. ¿Con qué? El auto se volcó, no porque no haya conducido con cuidado. El Ferrari tuvo un problema. He estado con mi coche toda mi vida, y sé lo que digo. Estoy seguro de que alguien tuvo que ver con ese problema, y las únicas personas capaces de hacer algo sucio como eso son la familia Terawit. Los dos amigos se miraron a los ojos y esbozaron una sonrisa maliciosa. Ese asunto también es bueno atenderlo en medio del acto amnésico que simularía, pero si se esparce el rumor de la noticia de la amnesia, entonces se vuelve aún más fácil de manejar, pues entonces no tiene que estar al frente de nadie, porque no puede reconocer a nadie. Cada asunto es una historia. Es hora de organizarlos con seguridad. Tiger se levantó de su silla. En ese momento, incluso si su condición no está del todo compuesta, debe ser dado de alta del hospital. Le esperan todo tipo de problemas y hasta ahora no sabe qué más planes van a hacer. ¿Dónde vas a levantarte? Estás tan aburrido, ve y ocúpate del asunto por mí también. Dile al médico que mi enfermedad no tiene que decírselo a nadie, por lo que no tiene que informar a mis padres. De lo contrario, el médico puede esperar y verme en la corte, dijo Hia-ji a su amigo. Lian Wan negó con la cabeza ante la expresión muy familiar de su amigo, el rostro fruncido, enarcando las cejas, agitando con una sonrisa molesta, actuando como si el mundo entero debiera estar bajo sus pies. Ese es el verdadero tipo, esa es la verdadera voz. Su amigo había perdido su forma con pensar en quedarse sin su non. Y te irás a casa. ¿Pero a cuál casa?, preguntó Lian, buscándole las cosquillas a su amigo. Las piernas largas debajo de los pantalones del paciente se levantaron y patearon la silla en la que estaba sentado Lian. Tiger odiaba el sentimiento de ferocidad, aunque lo conoce bien. ¿Qué crees, idiota? Volveré a la sala de exposición, confirmó Tiger.